agradezco a cada uno de ustedes la participación en el día de hoy en este tercer y último CIPAS para la unidad 2 del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. De acuerdo al compromiso que teníamos el día de hoy, era terminar de explicar los ejercicios que están planteados para esta unidad. Específicamente vamos a tratar la explicación del ejercicio número 3 y 4, teniendo en cuenta que el número 5 y último, al igual que ocurrió con la unidad 1, es un ejercicio de aplicación. ¿De aplicación de qué? De los conceptos adquiridos durante el desarrollo de los ejercicios 1, 2, 3 y 4. ¿Esto qué quiere decir entonces? No es más que, de acuerdo a la letra que usted haya escogido para el ejercicio 5, pues puede ser que salga un ejercicio de acuerdo a la forma que tuvo el ejercicio 1 o aplicando los conceptos que utilizó para el desarrollo del ejercicio 2 o de los conocimientos que va a adquirir hoy para el desarrollo de los ejercicios 3 y 4. No obstante, no olvidar también que para el ejercicio 5 debe, aparte de hacer el desarrollo algebraico y la comprobación en el GeoGebra, es necesario que se presente el video. El video haciendo la explicación del desarrollo algebraico del mismo, que ya sabemos que tienen unas condiciones de presentación, las cuales están debidamente explicadas en la guía de actividades y que si usted desarrolló la unidad 1, específicamente este ejercicio número 5 de forma completa, pues es básicamente en cuanto al video las mismas indicaciones. No olviden que la actividad está próxima a vencer, exactamente vence la próxima semana. Entonces, la idea es que hoy mismo, al finalizar el CIPAS, yo esté compartiendo la grabación de este encuentro para que a los presentes y los no presentes pues les sirva como material de apoyo para terminar de resolver esta actividad. Utilicen a los que les sea posible lo que resta de este fin de semana para terminarla, o si no, pues el par de días que queda de la próxima semana para su entrega. Entonces, a partir de este momento, voy a compartir mi pantalla y como es costumbre, pues tengo preparada la presentación donde explico ejercicio 3 y 4 de acuerdo a lo programado. Hoy, abril 13, es el CIPAS número 3 de la unidad 2. Solución de la solución de los ejercicios 3 y 4. El ejercicio número 3 es solución de triángulos rectángulos. Entonces, aquí vamos a aprender qué es un triángulo rectángulo para posteriormente, pues, explicar el ejercicio. Y en el ejercicio 4 es solución de triángulos oblicuángulos. Haremos lo mismo antes de resolver un ejercicio, pues vamos a entender qué es eso de un triángulo oblicuángulo. Pues entrando en materia, entonces tenemos ejercicio número 3, solución de triángulos rectángulos. Esto es información que usted encuentra en la guía de actividades, es decir, el ejercicio le indica que dado el siguiente triángulo rectángulo y el valor de dos de sus lados, determine el valor de sus tres lados, el valor de los ángulos, y verificar con el GeoGebra pues las respuestas a las dos ítems anteriores. Entonces, primero, este es el triángulo rectángulo del cual todos ustedes van a hacer uso, es el mismo. Y ya de acuerdo a la letra que ustedes hayan escogido, pues tienen información del triángulo rectángulo. Por ejemplo, si yo escogí la letra A, pues tengo información de cuánto mide el lado C1. El lado C1 es este. Entonces me dicen que mide 4 centímetros. Que el lado C2, que es este de acá, mide 3 centímetros. De resto, los otros datos son
incógnitas. Por lo tanto, pues ya veremos qué es lo que debe hacer cada uno, ¿no? Si por el contrario usted escogió la letra B, entonces tiene el valor de la distancia que tiene el lado C1, que son 20 metros, y tiene el valor del lado H, que es este de acá, de 50 centímetros. Asimismo, si es la C, pues tiene el valor del lado C1 de 8 metros, del C2 que son 12 centímetros, y así sucesivamente. Entonces, independiente de la letra que usted haya escogido, al resolver la primera incógnita es que deben dar el valor de sus tres lados. Es decir, al finalizar la resolución de cada uno de su ejercicio, usted debe saber el valor de cada uno de los tres lados de este triángulo, es decir, el valor del lado C1, el valor del lado C2 y el valor de este lado denominado H. Para ello, pues usted cuenta con una información de partida y de acuerdo a lo que vamos a explicar el día de hoy, pues tendrá las herramientas para hallar aquello que necesita para terminar de dar respuesta, por ejemplo, a la primera pregunta que es tener los tres lados, la información de los tres lados. Adicional, en el punto 2, dice que usted debe dar el valor de estos dos ángulos, de este y de este. Al finalizar el ejercicio, usted, aparte de tener la información del valor de los tres lados, debe tener el valor de este ángulo y de este ángulo. ¿Con qué información? Con la misma de partida que le han dado, más la información que encontró de el punto 1. Porque usted arranca, cada uno de ustedes independiente de la letra, arranca conociendo dos informaciones del ejercicio, ¿cierto? Pero cuando usted resuelve el primer punto, usted va a tener una información de más, que es la distancia del ángulo que le hace falta, perdón, del ángulo no, del lado que le hace falta para completar la información de la distancia que tiene cada uno de los tres lados. Por lo tanto, al usted finalizar el punto 1, ¿qué tiene? ¿Cuánto mide este lado C1? ¿Cuánto mide C2? ¿Y cuánto mide este lado H? ¿Qué va a tener cuando finalice el punto 2? La información de los tres ángulos conocidos, ¿cierto? Digo conocidos es porque estos dos usted los debe hallar y este por la forma que tiene un triángulo rectángulo, y esta forma de ángulo que está aquí es un ángulo recto de 90 grados. Entonces, este valor de este ángulo es 90 grados, pero de este y este ángulo no lo sabemos. Lo debemos, por medio del desarrollo algebraico, hallar, y entonces ahora sí, al finalizar el punto 2, yo voy a tener conocimiento, aparte de este ángulo de 90 grados, que es también una información con la que cuento de partida, pues estos dos. Y para hallar el valor de estos dos ángulos, ya cuento con la información que me da según la letra que escogí, más el valor del ángulo, perdón, el valor del lado que me tocó hallar según la letra que escogí para completar el valor de los tres lados. Y por último, entonces, hacer este ejercicio en GeoGebra para que yo pueda comprobar que el valor de los tres lados del triángulo y el valor de los tres ángulos del triángulo, tal cual como lo indiqué en el desarrollo algebraico, es igual a los valores que me da GeoGebra. Siendo claro entonces esto, que
debe hacer cada uno de ustedes. Entonces, pasamos a entender qué es un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel donde la base es el triángulo rectángulo, es la base de las funciones trigonométricas. Y recuerden que nosotros desde el ejercicio 1 estamos hablando de funciones trigonométricas, donde veíamos ejemplo de eso, la función seno y coseno mayoritariamente. Entonces aquí dice que el triángulo rectángulo es la base de las funciones trigonométricas. Ya vamos a ver por qué. Y adicional, el triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados, es decir, un triángulo rectángulo tiene 3 lados. Y adicional cuenta con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, que es lo que yo mencionaba ahorita con la imagen anterior. Entonces, todo triángulo rectángulo, de los 3 ángulos que tiene, uno es un ángulo recto, que es decir, es un ángulo de 90 grados. Y los lados que delimitan el ángulo recto, es decir, los lados que tocan, que están en contacto con el ángulo recto, o estoy señalando aquí otro ejemplo de un triángulo rectángulo, de los lados que delimitan o tocan, se unen al ángulo recto, se llaman catetos. De ahí que esta imagen que usted encuentra en la guía, encuentra aquí C1 y C2, que hace referencia a cateto 1 y cateto 2. Y el lado opuesto en referencia a quién? Al ángulo recto, es decir, aquel lado que no toca, no tiene contacto con el ángulo recto, se denomina hipotenusa. Es por ello que entonces en el triángulo rectángulo de la guía de actividades, usted encuentra que este ángulo tiene la letra H minúscula, haciendo referencia a la hipotenusa. Adicional, entonces podemos decir que el triángulo rectángulo, aparte de tener el ángulo recto de 90 grados, también tiene 2 ángulos más que son denominados ángulo alfa y beta. Y estos 2 ángulos, alfa y beta, son ángulos agudos del triángulo. En otras palabras, son ángulos que son inferiores a 90 grados. El ángulo recto o el ángulo de 90 grados en el triángulo rectángulo es el ángulo de mayor magnitud, es decir, de 90 grados. Este alfa y este ángulo beta puede variar, pero su variación siempre va a estar condicionada de que el valor por separado, tanto del ángulo alfa como del beta, no va a ser igual o superior a 90 grados, sino que es inferior a 90 grados. También podemos decir que las funciones o razones trigonométricas son las relaciones entonces entre los catetos, que ya vimos que son los lados que delimitan al ángulo recto en el triángulo rectángulo, y la hipotenusa. Aquí entonces hay otra imagen de un triángulo rectángulo, donde vemos aquí el ángulo recto, el de 90 grados. Vemos lo que le llaman cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Y aquí encontramos entonces las funciones trigonométricas. Aquí encontramos el seno, coseno y tangente. Y cada una es una fórmula, ¿no? Seno de alfa, del ángulo alfa, es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Pero el coseno de alfa hace igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa.
y tangente de alfa, del ángulo alfa, es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, ¿qué son? Son fórmulas que tienen funciones trigonométricas, ¿cierto? La función seno, coseno, tangente, y que me sirven para hallar cualquiera de estas tres variables que tiene cada una de estas tres ecuaciones. Ya el que yo use la del seno, la del coseno, de la tangente, dependerá de la necesidad, es decir, de qué datos yo tengo, qué datos me han dado versus qué debo yo hallar o qué datos debo yo saber después del desarrollo algebraico. Entonces, para ello, voy a plantear un ejercicio para que entendamos cómo utilizar estas funciones trigonométricas para resolver los ejercicios. Ahora, también hay otra forma, voy a devolverme un momentico para terminarlo de explicar, y es que para yo resolver ejercicios que involucren el tema del triángulo rectángulo, aparte de utilizar las funciones trigonométricas, también puedo hallar o hacer uso, perdón, de esta fórmula que dice a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, donde a y b son los lados de catetos, es decir, son los dos lados que delimitan el ángulo recto, y C es el lado más largo del triángulo rectángulo, que es la hipotenusa. Pero esta fórmula de a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado es la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras también es otra forma de yo resolver ejercicio de triángulos rectángulos. Entonces, tenemos estas dos formas, ¿no? El teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Y ya el que yo use teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas, pues depende. Si el ejercicio se da para que yo lo pueda resolver por las dos vías, es decir, usando el teorema o usando las funciones trigonométricas, ya es decisión del que esté desarrollando el ejercicio por qué vía lo quiere hacer, porque por los dos debe dar lo mismo. Pero existen casos de resolver ejercicios de triángulos rectángulos donde yo no puedo hacer uso del teorema de Pitágoras. ¿Y por qué no puedo hacer uso? Porque no cuento con la información necesaria y entonces no quiere decir que el ejercicio no se pueda resolver, sino que es necesario que yo utilice otra vía, como lo de la vía de las funciones trigonométricas. Debido a esto, entonces, yo voy a mostrarles hoy a ustedes cómo resuelvo dos ejercicios de triángulos rectángulos utilizando los dos caminos, teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Empezamos entonces con este ejercicio. Planteo una situación hipotética y es que acá en la parte superior hay un objeto. A este objeto le he determinado que hay una cobija. Esto es una pared que mide 2,8 metros. Este es el piso. El piso aquí mide 1,08 metros. Y entonces yo quiero alcanzar, tomar esta cobija que tengo acá. Para ello entonces voy a poner una escalera, la cual me permita acceder a la cobija. Entonces, si vemos, esto aquí en primera instancia es el dibujo de un triángulo
rectángulo, ¿verdad? Aquí claramente se muestra entonces que está el ángulo recto, el que vale 90 grados. Por lo tanto, estos serán los dos catetos, ¿cierto? Y este valor de acá es la hipotenusa. Tengo el valor entonces de los dos catetos, de los dos lados, ¿cierto? De este lado y de este lado. Tengo el valor de este ángulo que es 90 grados. Y mi incógnita o la pregunta que planteo para este ejercicio es que ¿cuánto valdrá el valor de la hipotenusa? Es decir, de el lado que me hace falta saber de este triángulo rectángulo. Entonces, para un ejercicio de este tipo, con esta información, yo puedo hacer uso del teorema de Pitágoras para hallar el valor de este lado, que es el lado más largo del triángulo, denominado hipotenusa. Y la fórmula dice, hipotenusa al cuadrado, lo veíamos ahorita, es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. No tengo el valor de la hipotenusa, precisamente esa es mi incógnita, pero sí tengo el valor de los dos catetos, 2,8 metros y 1,08 metros respectivamente. Para ello, entonces, lo que hago es reemplazar en la fórmula los valores, cateto 1, 1,08 elevado al cuadrado, más cateto 2, que es 2,8 elevado al cuadrado, lo resuelvo y finalmente me queda que la hipotenusa es igual a 3 metros. Aparte de hacer el desarrollo algebraico, el cual es correcto en su desarrollo porque he sustituido bien los términos, porque pues he digitado bien en la calculadora para apoyarme el resultado, yo puedo intuir también o estar más segura de que la respuesta es correcta porque este valor de la hipotenusa, yo lo dije ahorita, es el lado más largo del triángulo. Por lo tanto, debe ser superior a 1,08 metros a 2,8 metros. Y miramos que efectivamente nos ha dado 3 metros, o sea que es un valor superior a cualquiera de estos dos valores. Pues específicamente yo me tengo que regir con el más alto, es decir, el 2,8. Este lado de la hipotenusa me debe dar más de 2,8 metros. En nuestro caso nos dio 3 metros. Aparte, siguiendo con el mismo ejercicio, ahora planteo que de los tres ángulos que tiene el triángulo rectángulo, ¿cierto? Que es este ángulo recto más este ángulo de acá más este de acá, que hallemos el valor de este ángulo. Entonces, ya ahorita yo cuento con el valor de este lado, acabo de hallar de este que me dio 90, perdón, que me dio 3 metros. En cuanto a los lados, ya tengo la información de cuánto miden los tres. Y en cuanto a los ángulos, tengo solamente el valor de 1, que es este, el ángulo recto, el de los 90. Entonces, si yo ahora planteo que se halle el valor de este ángulo de acá, entonces yo coloco esta imagen aquí, que es el que tenía en la diapositiva pasada, de las funciones trigonométricas. Y con ello, entonces, planteo en el desarrollo que para hallar el valor de este ángulo voy a utilizar la función tangente del ángulo alfa, que es la que está aquí, que es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Y por qué lo he planteado?
de las tres opciones que tengo. Y es necesario explicar el por qué escogí esta, porque resulta que yo podría hallar o hacer uso, perdón, de cualquiera de las tres. ¿Y por qué cualquiera de los tres? Porque de las tres tengo la información. Yo ya tengo el valor de todos los lados, ¿cierto? Del cateto 1, el cateto 2 y de la hipotenusa. Entonces, en este caso, cateto opuesto, tengo el valor. La hipotenusa, tengo el valor, la acabé de hallar en el punto anterior. Con la función coseno, cateto adyacente, tengo el valor. La hipotenusa, la acabo de hallar en el punto anterior. Tangente, que es la que hallé, y voy a explicar el por qué entonces la escogí. Es la información, debo contar con la información del cateto opuesto y del cateto adyacente. ¿Y por qué entonces escogí esta? Porque suponiendo que yo no haya resuelto el primer paso, que es hallar el valor de este lado, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, es decir, la hipotenusa, suponiendo que yo no hubiese resuelto este punto, igual yo podría saber el valor de este ángulo, porque con la función tangente, para hallar el valor del ángulo, solo basta que sabe el lado, el valor de dos lados del triángulo, específicamente de los dos catetos. No hace falta saber el valor de la hipotenusa, del lado de la hipotenusa. Entonces, por eso la escogí, porque aun cuando no hubiese resuelto o no supiese el valor de este lado, que es la hipotenusa, con estos dos valores de 2,8 y 1,08 que ya me dieron, yo hago la división, cateto opuesto. Si este es el lado que yo voy a hallar, este es mi lado opuesto, ¿verdad? Entonces, cateto opuesto, 2,8 dividido cateto adyacente a quién, al ángulo que estoy hallando, que es 1,08. Hago la división, me da 2,59. Y cuando yo introduzco estos valores en la calculadora para que me dé el valor del ángulo, entonces tangente a la menos 1 de la división de 2,8 dividido 1,08 me da 68,9. Es decir, que este valor de acá, de este ángulo, son 68,9 grados. También ocurre lo mismo que lo del valor de la hipotenusa. Así como la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, por lo tanto es lógico que nos haya dado 3 metros, que es superior a 1,08 metros y a 2,8 metros. El ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados del triángulo rectángulo, es el ángulo de mayor magnitud, es el ángulo más alto, más grande. Por lo tanto, los otros dos ángulos deben ser inferiores a 90 grados. Y entonces, específicamente, este que hallamos cumple con eso porque me dio 68,9. Entonces, miren cómo en un solo ejercicio yo hallo por medio del teorema de Pitágoras el valor de la hipotenusa, perdón, el valor de la hipotenusa y con las funciones trigonométricas, estas que están acá, halle el valor de este ángulo. Entonces, como es costumbre, esto me debe coincidir con la información que me dé el GeoGebra. Entonces, efectivamente vemos aquí el valor del ángulo que acabamos de hallar con la función tangente de 68,93. Aquí yo lo tengo 68,9. Está 68, una cifra decimal de más. Y, por ejemplo, este lado de acá, que es la hipotenusa,
que es el que yo hallé en el primer punto que me dio 3 metros, pues está aquí, que dice aquí 3, que hace referencia a los 3 metros. Sin embargo, yo como les voy a compartir este enlace de presentación, yo construí este tutorial, este video en YouTube es un tutorial para que cada uno de ustedes se vaya al minuto 49 con 25 segundos y escuche o siga más bien el paso a paso de cómo utilizando el GeoGebra yo construyo el triángulo rectángulo y entonces ustedes puedan comprobar que los números, las respuestas que le han dado en el desarrollo algebraico, pues coincide con el GeoGebra. Aquí solamente no son más de 10 minutos el tutorial, por eso fue que lo elaboré, porque si no, pues ocuparía más tiempo en este CIPAS, pero entonces yo sé que ustedes muy juiciosos se van a justo a este tiempo del video y ahí van a seguir el paso a paso. Por otro lado, entonces tenemos en el bloque 4 la solución de triángulos oblicuángulos. Entonces, lo mismo. Esta información es la que ustedes encuentran en la guía de actividades y deben entonces saber hallar el valor de cada uno de sus lados y cada uno de sus ángulos. Y dos, hacer la respectiva verificación con el GeoGebra. Es el trabajo muy similar al del ejercicio 3, por no decir que es casi el mismo, porque entonces al final de este ejercicio 4, usted debe saber el valor de los 3 lados y de los 3 ángulos. Y para ello, de acuerdo a la letra que usted escogió, pues usted tiene una información de partida, ¿verdad? Tiene bien sea información del lado de información del valor de los lados y un ángulo, pero entonces tiene que tener en cuenta de qué lados, por ejemplo, de la letra A tiene información del lado A, C y el valor del ángulo alfa. Ya cambia si, por ejemplo, usted escogió la letra B porque ya tiene la información del lado B, C y el valor del ángulo alfa y así sucesivamente. Y este es el triángulo oblicuángulo que todos van a utilizar independiente de la letra. Pero entonces, antes es necesario saber qué es un triángulo oblicuángulo. Y un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene de sus 3 ángulos, ninguno de los 3 es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. No lo es. O sea, ninguno de sus 3 ángulos en un triángulo oblicuángulo va a medir 90 grados. Puede medir menos de 90 o hasta más de 90, pero no exactamente 90 grados, es decir, no hay ángulo recto. Entonces, aquí vemos dos ejemplos de triángulos oblicuángulos donde vemos que efectivamente ninguno de sus 3 ángulos mide 90. Estos dos miden menos de 90. Este está con 30 grados, este con 36, pero miren este cómo está con más de 90 grados, que son 114 grados. Por este lado de acá, este triángulo oblicuángulo, está el valor de sus 3 ángulos. Este 63, este 64, este 53, es decir que en este caso los 3 ángulos fueron menores de 90 grados.
Con esto entonces, ¿qué otra aclaración quiero hacer respecto a los triángulos oblicuángulos? Que una cosa es que no tengan ningún ángulo de 90 grados, pero pueden haber ángulos dentro de los oblicuángulos que sea menor a 90 o mayor a 90. Y cuando digo mayor a 90, no pasa o se cumple la ley, digámoslo así, que la sumatoria de los tres ángulos del triángulo oblicuángulo siempre va a medir, un momento aquí yo, ok, siempre entonces o menor a 90 o mayor a 90. Y adicional, la sumatoria de los tres ángulos del triángulo oblicuángulo no es, perdón, debe ser 180 grados. Siempre la sumatoria de los tres ángulos del triángulo oblicuángulo es igual a 180 grados. Entonces, si usted verifica cada uno, por ejemplo, aquí hay 114 más 30 da 144, 144 más 6 da 150, más 30 da 180. Y así sucesivamente pasa con este. La sumatoria de los tres ángulos del triángulo oblicuángulo suma 180 grados. Ejercicios que involucren un triángulo oblicuángulo se pueden resolver de dos formas. Así como veíamos en los triángulos rectángulos que teníamos la vía de las funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras, aquí tenemos la ley del seno o la ley del coseno para resolver ejercicios que incluyan triángulos oblicuángulos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para la ley del seno. Para yo hacer uso de esta ley, yo necesito saber el valor de uno de los ángulos y su lado opuesto. Es decir, no es saber cualquier valor de cualquiera de los tres ángulos y el lado opuesto, sino que justo el valor del ángulo que yo sepa también tenga la información del lado opuesto. Ya vamos a explicar esto más en detalle. ¿Y cuándo se usa la ley del coseno? Pues cuando son todas las situaciones diferentes a esta condición o a esta situación que hace la ley del seno. Entonces, por ejemplo, para que lo entendamos más, tengo estos tres triángulos oblicuángulos. Todos tres son triángulos oblicuángulos. Y por cada triángulo oblicuángulo tengo una información o les he dado una información en particular. De aquí he dado la información de este ángulo y la información de estos dos lados. De aquí de los tres lados. Y acá de estos dos lados y de este ángulo. Entonces, de acuerdo a la información que hay en cada uno de los tres triángulos oblicuángulos, yo he indicado al mismo tiempo con qué ley yo puedo, qué ley, bien sea la ley del seno o del coseno, utilizar para resolver el ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la información de estos dos lados y este ángulo. ¿Por qué pues, he puesto aquí la ley del coseno y no del seno? Porque les decía ahorita, no es saber el valor de cualquiera de los ángulos, sino saber el valor de un ángulo y de su lado opuesto. ¿Y aquí qué pasa? Sé el valor de este ángulo, pero no sé el valor del lado opuesto, porque el lado opuesto de este ángulo es este de acá. Y justo tengo es de los dos lados que lo delimitan, o sea, los que están contiguos. Entonces, por eso al no tener la información del lado opuesto de este ángulo, pues puedo resolverlo, sí, pero no por la ley del seno, sino por la ley del coseno. Este segundo triángulo oblicuángulo
¿qué tengo? La información de los tres lados, pero de ningún ángulo tengo información. Entonces, también descarto hacer uso de la ley del seno, porque para la ley del seno yo debo saber el valor de un ángulo. Y por último, he indicado que es la ley del seno porque tengo la información de dos lados y de un ángulo. Y justo al yo tener el valor de este ángulo, el lado opuesto de este ángulo es este lado. Y tengo la información de ese lado. O sea que yo puedo hacer uso de la ley del seno en este caso. Sin embargo, yo he planteado ejercicios, este ejemplo, para que lo sigamos. Primero, haciendo uso de la ley del seno, es decir, sabiendo el valor de un ángulo y del lado opuesto. Resulta que yo puedo tener ejercicios de triángulos oblicuángulos donde haga uso de la ley del seno, pero bien sea para hallar o encontrar, según sea el caso de mi ejercicio, el valor de un ángulo o el valor de un lado, ¿verdad? O sea, me pueden plantear que haya el valor de un ángulo o el valor de un lado, así como lo hemos estado haciendo desde el ejercicio número 3, por ejemplo. Entonces, si yo necesito hallar valores de ángulos, hago uso de esta ecuación, de esta forma. Pero si yo necesito saber el lado de uno de los lados, hago uso de esta fórmula, que si la ven es la misma, solamente ha cambiado el orden. Los numeradores aquí han pasado de denominadores y aquí los numeradores han pasado a ser denominadores. Entonces, todo está de acuerdo a la información que yo tengo de partida y a qué fórmula yo voy a utilizar cuando hago uso de la ley del seno, bien sea para hallar valores de ángulos o para hallar valores de lados. Entonces, un ejemplo. Esto es un triángulo oblicuo. Y de este triángulo oblicuo conozco el valor de este ángulo, que es 50 grados, y el valor de estos dos lados. ¿Por qué puedo hacer uso de la ley del seno para este ejercicio? Porque uno, tengo el valor de un ángulo, que es este, y segundo, el lado opuesto de este ángulo es este, que es 15. Entonces, por esa razón, yo puedo hacer uso de la ley del seno para resolver este ejercicio que me pide que haya el valor de este ángulo beta. Entonces, ese es mi trabajo, hallar el valor de este ángulo, que se trata de un triángulo oblicuángulo y que lo puedo resolver por la ley del seno. Y como cumple todas estas condiciones, y yo ahora lo que sé es que tengo que hallar el valor de un ángulo, pues hago uso de la fórmula de esta forma, porque esta forma es para hallar valores de ángulos. Pero entonces, como vemos que todo esto es una igualdad de A, de B y de C, pues aquí voy a usar lo que necesito, de acuerdo a lo que tengo. De A y B, aquí la letra mayúsculas, como bien lo indica aquí, las mayúsculas son los valores de los ángulos y las letras minúsculas son los valores de los lados. Entonces, voy a hallar el valor del ángulo beta y para ello voy a utilizar estas igualdad, este pedacito. Esto
pues no lo necesitaría, ¿no? Porque esto es aquí lo que me interesa, que es seno de A. Seno es la función seno. A es el valor de este ángulo que lo tengo, que es 50 grados. Dividido lo que mide el lado opuesto de ese ángulo, que son 15 centímetros, ¿verdad? Mira, aquí dice A, el lado opuesto es este lado que es A minúsculo. ¿Igual a qué? A seno de B. Pero seno de B, ¿quién es? Este ángulo de acá, es mi incógnita. Entonces, por eso lo tengo aquí como seno de X. ¿Dividido qué? El valor del lado opuesto. Entonces, el valor del lado opuesto de este ángulo B es este de acá, que tengo el valor que son 7 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Un despeje sencillo de este por este y este por este, ¿cierto? Es una multiplicación en cruz. Entonces, 7 por seno de 50 grados es igual a 15 centímetros por seno de X. Aquí voy a despejar a seno de X, que es mi incógnita, entonces multiplico estos dos y este lo paso a dividir al otro lado, ¿cierto? Hacer la operación contraria a la multiplicación, que es la división. Entonces, ¿cómo me queda despejado? 7 por seno de 50 dividido 15 es igual a seno de X. Centímetros con centímetros se van porque están haciendo operaciones contrarias. Y entonces 7 por seno de 50 dividido 15 me da 0,3574 igual a seno de X. Pero eso necesito pasarlo a valores de grados porque es el valor del ángulo que yo necesito saber. Entonces, seno a la menos 1 del valor que me dio aquí arriba, es decir, 0,35 a ambos lados para que me queden valores de ángulo. Me dice que seno a la menos 1 de 0,3574 es igual a 20,94 grados. Es decir, 20,94 grados es el valor de este ángulo. Y este es la comprobación en el GeoGebra. Miren que aquí me dio 20,94. Aquí tengo 20,81. Es una cuestión de decimales. No, a veces no tiene que darle tal cual el desarrollo algebraico porque usted ha incluido más o menos cifras decimales que la que incluye en el GeoGebra, pero está muy cercano. O sea, es muy parecido. Y entonces aquí hice lo mismo que con el ejercicio anterior. Otro tutorial donde explica cómo construir este triángulo oblicuángulo con el GeoGebra paso a paso a partir del minuto 23,25 segundos. Ustedes podrán seguir el paso a paso ya para que cada uno de ustedes con tiempo lo pueda lograr. Ahora, planteemos el resolver un ejercicio de un triángulo oblicuángulo, pero con la ley del coseno. La hicimos con la ley del seno, ahora vamos con la ley del coseno. Entonces, ¿qué tengo? Este ejercicio, este es mi triángulo oblicuángulo, y le doy esta información. El valor de este lado, que es 99 centímetros, el valor de este ángulo, que es 39 grados, el valor de este ángulo, que es 65 grados, ¿y qué no le doy? El valor de este lado de acá que está con la letra X. Yo sé que aquí tiene el valor porque pues ya lo resolví, pero imagine que no ha visto el valor, entonces este lado no se lo di, X. No le he dado el valor de este lado, que es la letra Y, y no le he dado el valor de este ángulo, tampoco, ¿sí? Entonces, ¿cuántos datos le di? 3.
este 65, este 99 y este 39. ¿Qué valores no le di? Este lado y este ángulo. Y la pregunta del ejercicio es que halle el valor de este lado X. Solamente hallar el valor de este lado X de acuerdo a estos tres datos que yo le di. Entonces, ¿por qué no puedo hacer uso de la ley del seno? Porque de este triángulo oblicuo solamente conozco el valor de este ángulo y de este, ¿verdad? Pero el lado opuesto de este, el valor del lado opuesto de este ángulo es este. Y no tengo el valor, ¿no? Y el valor del lado opuesto de este ángulo es este. Y tampoco tengo el valor. Entonces, por eso no puedo hacer uso de la ley del seno, sino que me toca por la ley del coseno. Y yo tengo una forma adicional de tener información de los tres ángulos, que es por algo que yo le decía ahorita en las diapositivas anteriores, y es que la sumatoria de los tres ángulos en un triángulo oblicuo es igual a 180. Entonces, del triángulo oblicuo yo tengo el valor de dos de sus tres ángulos, que son estos dos, no tengo el de este. Entonces, yo puedo hacer la sustitución para hallar el valor del ángulo que está haciendo falta. Entonces, yo sumo 39 más 65, que son los ángulos que conozco, le resto el 180 y me dice entonces que el valor del otro ángulo es 76 grados. Y entonces, ¿ahora qué tengo? El valor de los tres ángulos. Están todos tres más el valor de este lado. Entonces, pregunta, ya con este dato que yo acabo de hallar, que es el valor de este ángulo, ¿puedo hacer uso de la ley del seno para saber el valor de este lado? Sí, porque ya al yo saber, por ejemplo, el valor de este lado, de este ángulo, perdón, el valor del lado opuesto, que es este lado, sí lo conozco, que es 99 centímetros. Entonces, ahora hago uso de la fórmula, pero de esta forma, porque recuerden que de esta forma, que es esta que voy a poner acá nuevamente, es la forma para hallar lados. Y aquí yo ya necesito en mi ejercicio hallar el valor de este lado. Ya la fórmula es la misma, pero la organización es diferente. Y ya será entonces hacer la misma sustitución que hice en el anterior, que trata de 99 centímetros, es el valor del lado A, 76 grados, que es del ángulo opuesto, X, que es mi incógnita, y el ángulo opuesto, que es 39. Hago la operación y me dice que el valor de este lado, ángulos con ángulos se van, la respuesta me queda en centímetros, me da de 64.21. Entonces, miren cómo inicialmente parecía que yo no podía hacer uso de la ley del seno para este ejercicio, pero
sabiendo que la sumatoria de los tres ángulos en el triángulo oblicuo ángulo es de 180 y sabiendo dos de los ángulos, pues podía saber el valor del último ángulo que me faltaba y con ello hacer uso de la ley del seno. Pero supongamos un tercer y último caso, perdón, y es hacer uso, ahora sí, de la ley del coseno, porque definitivamente con la ley del seno no fue posible. Entonces, tengo el triángulo oblicuo-ángulo. Del triángulo oblicuo-ángulo conozco estos tres valores, es decir, este lado B, este lado A y este valor de este ángulo. Entonces ya con estos tres valores, así tal cual en esta organización, en esta disposición, no puedo hacer uso de la ley del seno porque aunque es el valor de este ángulo, el valor del lado opuesto, que es este, no lo sé y no tengo más valores de ángulos, solamente de uno. Mi pregunta, problema, o sea, es decir, a la respuesta que debo llegar, que me piden, es que halle el valor de este lado. Ya tengo el valor de estos dos lados, es hallar el valor de este lado C. Ya esto entonces indiscutiblemente hago uso de la ley del coseno. Y estas son las tres opciones de fórmulas para la ley del coseno. A mayúscula hace referencia a los lados. Aquí me perdonarán para que no se vayan a confundir. Las A mayúsculas aquí son los lados. Y los tres ángulos, ¿no? De acuerdo al caso. Entonces, por ejemplo, tengo yo el valor del lado A, del lado B, no tengo el valor del lado C. Entonces yo debo usar esta última fórmula porque todas tres son para hallar, para cuando voy a hacer uso de la ley del coseno. Este es para cuando es el lado A, el B, el C o el ángulo alfa, beta, gamma. Entonces, en este caso, yo utilizo esta porque yo tengo toda esta información menos el valor de este lado C. Yo tengo el valor del lado A, que es 285 kilómetros. Yo tengo el valor del lado B, que es 180 kilómetros. Yo tengo el valor del lado A, B y el coseno del ángulo del lado opuesto de C, que es este de acá, es 118 grados. Entonces, tengo todo, menos este valor del lado C2, que es justo la incógnita que yo tengo, que es la que debo hallar. Resuelvo la ecuación y me da que este lado es de 402,23 kilómetros. Si bien las otras dos opciones de fórmulas no las puedo utilizar, porque por ejemplo aquí me piden tener la información del lado C, justo es lo que no tengo, o me piden la información del ángulo alfa o beta, que tampoco tengo, ¿no? Entonces es ponerle un poco de, revisar los datos que tengo, más el que me están pidiendo, y entonces escoger la correcta. Y para este, igual en este mismo tutorial, está explicado varios casos de triángulos oblicuángulos. Claramente, siempre y cuando usted sepa hacer uno, pues va a poder hacer todos los que quiera, porque pues ya no es más que sumar o hacer triángulos oblicuángulos donde los ángulos sean diferentes, un lado más que otro, ¿sí? Pero el concepto será el mismo. Entonces, este tutorial tiene más o menos tres explicaciones de cómo construir en GeoGebra específicamente, por lo que estoy tratando de GeoGebra, cómo hacerlo. Y bien, entonces esa es la explicación. Me demoré un poquito más de lo esperado, pero aquí era necesario que estos dos ejercicios quedaran completamente claros. Ya saben que el ejercicio 5, como lo dije al principio, es de aplicación de cualquiera de estos cuatro temas que ahora sí ya vimos completamente.
les comparto en menos de 30 minutos el enlace de grabación para que puedan también acceder a los enlaces de los tutoriales y puedan hacer la parte del GeoGebra. Deseándoles un feliz resto de fin de semana, un éxito en estas actividades y en caso tal de, para los aportes y las preguntas, inquietudes, saben que igual el lunes vuelvo a estar pendiente en los foros y en todas las mensajerías de correo institucional, mensajería interna y demás, pues para atender a las dudas de cada uno de ustedes o de los avances que pudieron hacer a lo largo de este fin de semana. Entonces, en el momento voy a detener la grabación y entonces a los que no tengan preguntas, les agradezco la participación.